Antes de convertirse en un símbolo continental, antes de ser llamado libertador, y antes de que su nombre quedara inscrito en banderas, ciudades y discursos, Simón Bolívar fue simplemente un hombre nacido en una colonia española profundamente desigual. Comprender quién fue Bolívar exige ir más allá del mito y situarlo en el mundo concreto que lo formó. Una sociedad jerárquica, atravesada por privilegios, tensiones raciales y una crisis política que aún no mostraba del todo su alcance. Simón Bolívar nació en Caracas en 1783, dentro de una familia criolla acomodada. No pertenecía a la nobleza europea, pero sí a una élite local que concentraba tierras, esclavos y poder económico. Desde su infancia estuvo rodeado de contradicciones. Creció en un ambiente de riqueza, pero en una colonia subordinada. Heredó privilegios, pero vivió bajo un sistema que limitaba a los criollos frente a los peninsulares. Fue educado con ideas ilustradas, pero en una sociedad basada en la esclavitud. Estas tensiones no eran personales, eran estructurales. La América española de finales del siglo XVIII era un territorio en transformación. Las reformas borbónicas habían intentado reforzar el control de la corona, aumentando impuestos y centralizando el poder, lo que generó un creciente descontento entre las élites locales. Al mismo tiempo, las ideas de la Ilustración circulaban con más fuerza, cuestionando el absolutismo, el derecho divino de los reyes y el orden social tradicional. Bolívar creció en ese cruce de mundos. Recibió una educación poco común para la mayoría de la población americana. Tuvo tutores privados, accedió a lecturas prohibidas y fue introducido tempranamente en el pensamiento europeo moderno. Pero también experimentó pérdidas profundas. Quedó huérfano muy joven, una experiencia que marcó su carácter y reforzó una temprana sensación de autonomía, pero también de inestabilidad emocional. Si bien más tarde la historia lo presentaría como un hombre destinado a liberar continentes, en su juventud no existía un plan claro ni una vocación política definida. Como muchos jóvenes criollos de su clase, su horizonte inicial no era la revolución, sino el ascenso social dentro del sistema existente. La ruptura no fue inmediata. Fue gradual, moldeada por viajes, lecturas y acontecimientos que transformaron su visión del mundo. El viaje a Europa fue decisivo. En España y luego en Francia, Bolívar fue testigo directo de una sociedad convulsionada por cambios radicales. La Revolución Francesa, aunque ya había entrado en una etapa distinta, seguía siendo una referencia viva. La caída de monarquías, la idea de soberanía popular y el cuestionamiento del orden tradicional no eran conceptos abstractos. Eran hechos recientes, discutidos, temidos y admirados al mismo tiempo. Bolívar no fue un observador pasivo. Absorbió esas ideas, pero también fue consciente de sus límites. Europa no era un modelo perfecto. Estaba marcada por guerras, inestabilidad y contradicciones profundas. Sin embargo, la comparación con la realidad americana fue inevitable. Mientras en Europa se debatía el poder del pueblo, en América las colonias seguían sometidas a decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Ese contraste fue clave. La conciencia política de Bolívar no nació de un solo momento revelador, sino de una acumulación de experiencias que lo llevaron a cuestionar la legitimidad del dominio colonial. No se trataba solo de independencia, sino de dignidad, de autogobierno y de la posibilidad de construir un orden distinto en un continente profundamente fragmentado. Cuando regresó a América, el contexto había cambiado. La crisis del Imperio Español se había profundizado. La invasión napoleónica a la península debilitó la autoridad del rey y abrió una grieta inesperada en el sistema colonial. Por primera vez, la idea de que el poder podía ser disputado dejó de ser impensable. En ese escenario incierto, Bolívar comenzó a asumir un rol político más activo, no como líder indiscutido, sino como parte de un grupo de criollos que buscaban redefinir su relación con la metrópoli. Al principio, las propuestas no eran radicales. Se hablaba de juntas locales, de autonomía, de fidelidad al rey ausente. La independencia total aún no era un consenso. Pero la dinámica del conflicto empujó los acontecimientos más allá de las intenciones iniciales. Las tensiones sociales, las diferencias regionales y la respuesta represiva de las autoridades españolas radicalizaron posiciones.
Lo que había comenzado como una crisis política se transformó progresivamente en una guerra. Bolívar entró en ese proceso sin una hoja de ruta clara. Aprendió en la práctica, cometiendo errores, enfrentando derrotas y replanteando estrategias. No fue un genio militar desde el inicio, ni un líder incuestionable. Su figura se fue construyendo en medio del conflicto, no antes de él. Comprender este punto es fundamental. El Bolívar que la historia recuerda no existía aún. Existía un hombre formado por su tiempo, influido por ideas nuevas, pero enfrentado a una realidad extremadamente compleja. Un hombre que todavía no sabía hasta dónde lo llevaría la guerra que estaba por comenzar. Lo que vendría después no sería una lucha lineal, ni una marcha constante hacia la victoria. Sería un proceso largo, marcado por avances y retrocesos, alianzas frágiles, traiciones y decisiones difíciles. En ese camino, Bolívar dejaría de ser solo un actor más y comenzaría a transformarse en una figura central de la independencia americana. Pero ese proceso aún no había alcanzado su punto de quiebre. Ese quiebre llegaría cuando la guerra dejara de ser una disputa política y se convirtiera en una lucha total por el control del poder, del territorio y del futuro del continente. Y en ese momento, Bolívar tendría que definirse no solo como revolucionario, sino como conductor de un proyecto que cambiaría para siempre la historia de América. Cuando la Guerra de Independencia estalló abiertamente en el norte de Sudamérica, nada estaba asegurado. La imagen posterior de un proceso inevitable y heroico no existía para quienes lo vivían. En sus primeros años, la revolución fue frágil, desordenada y profundamente desigual. Simón Bolívar entró en ese escenario no como un libertador consagrado, sino como un dirigente más dentro de un movimiento dividido y lleno de incertidumbres. Las primeras juntas y gobiernos locales surgieron en un contexto confuso. En teoría, decían gobernar en nombre del rey ausente. En la práctica, comenzaban a romper con el orden colonial. Esta ambigüedad marcó el inicio del conflicto. No todos los criollos apoyaban la ruptura, y una parte importante de la población, especialmente sectores populares, indígenas y esclavizados, no veía en los nuevos gobiernos una mejora inmediata de su situación. Bolívar comprendió pronto que la independencia no era solo una cuestión política, sino social. Sin el apoyo amplio de la población, la causa estaba condenada. Sin embargo, ese entendimiento no fue inmediato ni completo. En sus primeros pasos, Bolívar actuó desde la lógica de su clase, confiando en que el liderazgo criollo bastaría para sostener la revolución. La realidad fue mucho más dura. Las fuerzas realistas reaccionaron con rapidez. Contaban con oficiales experimentados, recursos relativamente estables y el respaldo de sectores que veían en la corona una garantía de orden frente al caos revolucionario. Enfrentarlos no era una tarea sencilla, y las primeras campañas lo demostraron con crudeza. Bolívar participó activamente en estos enfrentamientos iniciales, mostró determinación y capacidad de mando, pero también cometió errores estratégicos. Subestimó la resistencia realista, sobreestimó la cohesión de sus aliados y confió en estructuras políticas aún demasiado débiles. Las derrotas no tardaron en llegar. La caída de la Primera República fue un golpe devastador. No solo significó la pérdida del control territorial, sino también el colapso del primer intento serio de autogobierno. Para Bolívar, fue una experiencia decisiva. En lugar de retirarse de la escena, asumió la derrota como una lección amarga, pero necesaria. Durante ese periodo crítico, Bolívar comenzó a formular una visión más compleja del conflicto. Entendió que la independencia no podía sostenerse solo con discursos ilustrados ni con proclamaciones formales. Requería un ejército disciplinado, una autoridad clara y una estrategia capaz de adaptarse a un territorio vasto y fragmentado. También comprendió algo más incómodo. La guerra sería larga y brutal. En su famoso análisis de la derrota, Bolívar no se limitó a culpar al enemigo. Señaló los errores internos, la falta de unidad y la debilidad institucional. Esa capacidad de autocrítica, poco común en un contexto de derrotas, fue clave para su evolución como líder. El exilio marcó otro punto de inflexión. Alejado temporalmente del campo de batalla, Bolívar reflexionó sobre el fracaso y redefinió su proyecto político. Fue en ese contexto cuando su pensamiento se radicalizó. La idea de una ruptura definitiva con España dejó de ser una opción entre otras,
y se convirtió en una necesidad absoluta. A partir de entonces, su discurso adquirió un tono más firme y decidido. La independencia ya no era solo un objetivo político, sino una causa histórica que justificaba sacrificios extremos. Bolívar comenzó a construir una imagen de liderazgo más fuerte, consciente de que, en una guerra de estas características, la autoridad debía imponerse con claridad. El regreso a la lucha no fue inmediato ni sencillo. Reorganizar fuerzas, recuperar aliados y reconstruir la confianza tomó tiempo. Cada paso estaba condicionado por la experiencia previa. Las derrotas habían dejado cicatrices, pero también enseñanzas. Bolívar ya no era el mismo que había entrado a la guerra por primera vez. Había aprendido que la revolución no avanzaría por consenso espontáneo ni por imitación de modelos europeos. América tenía sus propias condiciones, sus propios conflictos internos y sus propias contradicciones. En ese aprendizaje doloroso se forjó el líder que la historia recordaría, no a partir del triunfo, sino del fracaso. No desde la comodidad del poder, sino desde la derrota y el exilio. La guerra, lejos de destruirlo, comenzó a moldearlo. Pero el momento decisivo aún estaba por llegar. Las lecciones aprendidas tendrían que ponerse a prueba en campañas mucho más ambiciosas, en territorios aún más hostiles y frente a enemigos mejor preparados. La independencia ya no era una posibilidad lejana, se había convertido en una apuesta total. Y en esa apuesta, Bolívar estaba dispuesto a jugarlo todo. El regreso de Simón Bolívar al escenario militar no fue el de un vencedor, sino el de un dirigente que había comprendido la naturaleza real del conflicto. La guerra de independencia ya no era un levantamiento político ni una disputa entre élites. Se había convertido en una lucha total, donde la supervivencia del proyecto revolucionario dependía de decisiones extremas y de una conducción firme. Bolívar volvió con una idea clara. Sin autoridad central, sin disciplina militar y sin un objetivo político definido, la independencia estaba condenada al fracaso. Esta convicción lo llevó a asumir un liderazgo más directo y, en ocasiones, autoritario. No por ambición personal inmediata, sino por la creencia de que el contexto no permitía vacilaciones. Las nuevas campañas reflejaron ese cambio. Bolívar reorganizó sus fuerzas, reforzó la cadena de mando y adaptó la estrategia al terreno americano. Comprendió que no podía enfrentar al ejército realista en igualdad de condiciones, siguiendo los modelos europeos tradicionales. En su lugar, optó por movimientos rápidos, campañas audaces y el uso inteligente de la geografía. El conflicto se intensificó. Las líneas entre combatientes y población civil se volvieron cada vez más difusas. La guerra dejó de ser convencional y se transformó en un enfrentamiento prolongado, marcado por represalias, desgaste y una violencia que afectaba a todos los sectores de la sociedad. Bolívar fue plenamente consciente de ese costo, pero también de la imposibilidad de evitarlo. En este periodo, su discurso se volvió más radical. La lucha ya no se presentaba solo como una emancipación política, sino como una confrontación irreversible entre dos órdenes incompatibles. La independencia, según esta visión, solo podía lograrse mediante la derrota completa del poder colonial. Esta radicalización tuvo consecuencias profundas. Bolívar comenzó a atraer apoyos más amplios, pero también a generar resistencias. Algunos antiguos aliados lo acusaron de concentrar demasiado poder. Otros temían que la revolución estuviera perdiendo su carácter inicial. Sin embargo, en el contexto de una guerra sin tregua, estas tensiones quedaban subordinadas a la necesidad de avanzar. Las victorias comenzaron a llegar, aunque nunca de manera definitiva. Cada triunfo era seguido por nuevas amenazas. El territorio liberado debía ser defendido, administrado y reorganizado. Bolívar entendió entonces que la independencia no se ganaba solo en el campo de batalla, sino también en la construcción de un nuevo orden político. Este desafío lo enfrentó a una realidad compleja. Las regiones liberadas no compartían necesariamente los mismos intereses ni la misma visión del futuro. La unidad que había sido posible frente al enemigo común se volvía frágil una vez que el control realista retrocedía. Gobernar resultó ser tan difícil como combatir. Aún así, Bolívar avanzó con un proyecto ambicioso. Su objetivo ya no se limitaba a la liberación de un territorio específico. Comenzó a pensar en una América unida.
capaz de sostener su independencia frente a las potencias extranjeras. Esta visión, influida tanto por la experiencia europea como por la realidad americana, se convirtió en uno de los ejes centrales de su pensamiento político. La guerra continuó en condiciones extremas. Las campañas se desarrollaron en geografías hostiles, con recursos limitados y tropas exhaustas. Cada decisión implicaba riesgos enormes. El margen de error era mínimo, y las consecuencias de un fracaso podían ser irreversibles. En ese contexto, Bolívar se consolidó como una figura central, no solo por sus victorias, sino por su capacidad de sostener el proyecto cuando todo parecía perdido. Su liderazgo no se construyó sobre una autoridad incuestionada, sino sobre la persistencia en medio del desgaste. Sin embargo, este ascenso tuvo un costo personal y político. La concentración de poder, necesaria en la guerra, comenzó a generar tensiones con los ideales republicanos que habían inspirado la revolución. Bolívar era consciente de esa contradicción, pero la aceptó como un mal inevitable. La figura del libertador comenzó a tomar forma, pero no como un héroe perfecto, sino como un dirigente atrapado entre principios y realidad. Cada avance reforzaba su importancia histórica, pero también aumentaba el peso de sus decisiones. A estas alturas, la independencia ya no podía detenerse sin provocar un colapso total. El proceso había superado el punto de retorno. Bolívar se encontraba en el centro de una transformación continental que escapaba incluso a su propio control. Lo que vendría después no sería la culminación gloriosa que muchos imaginan, sino una etapa aún más compleja. La victoria militar abriría paso a nuevos conflictos, políticos, territoriales y sociales. Y en ese escenario, el liderazgo de Bolívar sería puesto a prueba de una manera distinta. La guerra lo había forjado como líder. La paz pondría en duda su proyecto. La victoria militar no trajo la paz que muchos habían imaginado. Cuando el poder español fue finalmente desplazado de vastas regiones del norte de Sudamérica, el conflicto no desapareció, cambió de forma. La independencia resolvió una dominación externa, pero dejó al descubierto tensiones internas que habían sido contenidas por la urgencia de la guerra. Para Simón Bolívar, este fue el tramo más complejo de su vida pública. Durante años, la guerra había impuesto prioridades claras: vencer o desaparecer. En ese contexto, la concentración de poder, la disciplina estricta y las decisiones excepcionales parecían justificadas. Sin embargo, una vez obtenida la independencia, esas mismas herramientas comenzaron a generar resistencias. El problema ya no era derrotar a un enemigo común, sino construir un orden político estable en territorios profundamente diversos. Bolívar comprendió rápidamente que la independencia, por sí sola, no garantizaba la libertad ni la estabilidad. Las nuevas repúblicas heredaban estructuras sociales desiguales, economías devastadas y regiones con intereses contradictorios. El ideal de unidad, que había sido una fortaleza durante la guerra, se volvía frágil en tiempos de paz. La creación de un gran Estado americano, capaz de sostenerse frente a presiones externas y conflictos internos, fue el núcleo del pensamiento político de Bolívar en esta etapa. No se trataba de una ambición personal aislada, sino de una conclusión extraída de la experiencia. Sin unidad, la independencia podía desmoronarse. Sin embargo, esa visión chocó con realidades políticas concretas. Las élites regionales, que habían apoyado la guerra en la medida en que beneficiaba sus intereses, comenzaron a reclamar autonomía. Las diferencias económicas, culturales y geográficas dificultaban la construcción de un proyecto común. Lo que para Bolívar era una necesidad histórica, para otros era una amenaza a sus propios espacios de poder. En este escenario, su figura empezó a transformarse. El libertador de la guerra fue percibido por algunos como un dirigente indispensable. Por otros, como un obstáculo para el desarrollo de repúblicas plenamente autónomas. Las críticas aumentaron, y con ellas el aislamiento político. Bolívar respondió reforzando su convicción de que el orden debía preceder a la libertad plena. Temía que una fragmentación prematura condujera al caos, a la intervención extranjera o al regreso de formas autoritarias peores que el dominio colonial. Esta postura, aunque coherente con su experiencia, lo alejó de sectores que veían en ella una traición a los ideales republicanos. La paradoja se hizo evidente. El hombre que había luchado contra el absolutismo era acusado de ejercer un poder excesivo.
Bolívar no ignoraba esa contradicción. La aceptó como una consecuencia inevitable de un proceso histórico incompleto. Para él, la independencia era solo el primer paso. La construcción de repúblicas estables requería tiempo, sacrificios y, en ocasiones, decisiones impopulares. El desgaste fue profundo. A nivel personal, Bolívar enfrentó enfermedades, agotamiento físico y una creciente sensación de fracaso político. A nivel histórico, vio cómo su proyecto de unidad se fragmentaba. Las nuevas naciones siguieron caminos propios, muchas veces en conflicto entre sí, confirmando algunos de sus temores más persistentes. Su retiro progresivo de la vida pública no fue un gesto de derrota repentina, sino el resultado de años de tensiones acumuladas. Bolívar murió sin ver consolidado el ideal por el que había luchado, pero tampoco presenció un retorno al dominio colonial. Su legado quedó suspendido entre ambos resultados. Evaluar a Simón Bolívar exige aceptar esa complejidad. No fue un héroe sin fisuras ni un tirano encubierto. Fue un dirigente moldeado por una guerra prolongada que actuó dentro de los límites y contradicciones de su tiempo. Sus aciertos fueron decisivos para la independencia de gran parte de América del Sur. Sus errores reflejaron la dificultad de transformar una victoria militar en un orden político duradero. Con el paso del tiempo, su figura fue elevada al mito. Ese proceso simplificó una historia mucho más compleja, reduciendo debates reales a imágenes simbólicas. Sin embargo, detrás del mito permanece una experiencia histórica concreta, la de un continente que logró emanciparse, pero que tuvo dificultades para mantenerse unido. El legado de Bolívar no reside solo en las fronteras que ayudó a crear, sino en las preguntas que dejó abiertas. ¿Cómo construir unidad en la diversidad? ¿Cómo equilibrar autoridad y libertad tras una guerra total? ¿Cómo evitar que la independencia se convierta en un nuevo ciclo de conflictos internos? Estas preguntas siguen vigentes porque nacieron de problemas estructurales que no se resolvieron completamente. En ese sentido, Bolívar no pertenece solo al pasado. Forma parte de un proceso histórico cuyos efectos aún se discuten. La historia real de Simón Bolívar no es la de un destino inevitable, ni la de una voluntad individual que lo explica todo. Es la historia de un hombre que actuó en un momento crítico, tomó decisiones extremas y dejó una huella profunda, aunque incompleta, en el destino de América. Comprenderlo así no reduce su importancia, la hace más real.